Un cordial saludo para todos, seamos bienvenidos a este encuentro con Dios y su santa palabra, pidiendo al Señor de la vida y la misericordia que nos acompañe si estamos en la soledad interior o si estamos con nuestra familia o la comunidad parroquial o quizás en nuestro entorno formativo. Con nuestra intención iniciamos nuestra lección divina en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos para invocar la presencia del Espíritu Santo, de modo que esta tercera persona divina nos asista con su luz y que su esencia acompañe nuestro ser para entender, asumir, interpretar y vivir la santa palabra que Él mismo inspiró. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iniciamos nuestra lección divina con el primer paso, que es la lectura. Y para ello tomamos el Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 15 del tiempo ordinario en el ciclo C. Buscamos en nuestros textos bíblicos el Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. Se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces: bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión, y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: vete y haz tú lo mismo. Continuamos con nuestro segundo paso, que es la meditación, por lo que hablaremos brevemente del contexto y luego analizaremos algunos detalles particulares. En el contexto litúrgico continuamos con la lectura de Lucas, donde estamos en la sección del inicio de la subida a Jerusalén. En el Evangelio del domingo anterior nos encontramos con un panorama que se ha ido esclareciendo para Jesús, pero que confronta a los discípulos. Primero, la mala acogida en Samaria, que hace que Jesús corrija a su grupo de aprendidos para entender que no siempre van a ser bien recibidos. Profundizamos la esencia de la misión de los discípulos desde el desprendimiento, ser portadores y dadores de paz con reserva, anunciar el reino de Dios, expulsar demonios y cuidar a los enfermos. El Evangelio en aquella oportunidad mostró la alegría de los discípulos al ver todo lo que han hecho por el nombre y el poder de Jesús, y Él les aclara que esa alegría es verdadera al ser ciudadanos de los cielos, que sus nombres estén inscritos en el cielo. La liturgia se salta un segmento que es significativo y es la alegría de Jesús, que está narrada en el Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículos 21 al 24, el cual me permito leer a continuación. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven,
pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. En este apartado que la liturgia ha omitido, no se puede olvidar de la intención teológica de Lucas en mostrar que esa alegría la expresa Jesús delante de sus discípulos, pero su oración está dedicada al Padre y se da en la plenitud del Espíritu Santo. La misión que han culminado los discípulos es una manifestación de la gloria del Padre del cielo y tiene la intención de cumplir lo anunciado por la ley y los profetas en el Antiguo Testamento, y todo haciendo una cadena entre la gloria revelada y el sufrimiento y las pruebas que tiene que pasar Jesús. Y así, cada escena y relato siempre va a tener ese altibajo entre la gloria de Dios y su manifestación, como las pruebas u obstáculos que se le van a presentar a Jesús. Así nos pasa en nuestra vida cotidiana. Siempre que Dios concede una bendición y una comunicación de su poder y su gloria, seremos confrontados en nuestra fe, tal como sucede en una relación de amor experimentada en la pareja. Ante unas experiencias de amor y pasión, vendrán pruebas para purificar y fortalecer ese amor. En el camino discipular, con mayor razón, porque la intención de Lucas es llevarnos a todos en la dinámica de la comprensión del cumplimiento de las Escrituras y cómo ellas, cumplidas en Jesús, nos llevan nuevamente al Padre siendo parte de su pueblo elegido. Este es el telón de fondo de este texto que nos encontramos en este domingo. Un texto que es conocido por todo el mundo, por creyentes y no creyentes, reducido tristemente a la expresión del buen samaritano, cuando en realidad en el Evangelio nunca se dice buen samaritano, pero este título se ha acuñado a lo largo de la historia a personas que se caracterizan por hacer el bien de forma desinteresada. De eso no se trata el Evangelio de este domingo, y ya más adelante vamos a ir entendiendo mejor por qué no se puede reducir solo a una persona que hace obras de piedad o con intención solidaria. Aquí hay mucho más, y por ello es importante que por favor nos quitemos todos los prejuicios, las enseñanzas y catequesis que solo se quedaron en una lectura literal, pero no profundizada con la intención y estructura que el evangelista Lucas nos quiere enseñar hoy. El telón de fondo de esta pregunta es la vida eterna. ¿En qué consiste la eternidad? ¿Cómo se puede recibir la vida eterna? ¿Es posible ganarse o vivir la vida eterna? Esa es la controversia que se le presenta a Jesús hoy. Y ello sucede porque si bien Aristóteles afirma que todo hombre por naturaleza desea saber, en la experiencia bíblica e histórica la humanidad tiene deseo de la eternidad. Un arquitecto consigue la eternidad con una construcción que pase a la historia. Por ejemplo, el Taj Mahal, la Torre Eiffel, el Big Ben en Londres, la muralla china, las pirámides de Egipto. Un escritor pasa a la eternidad con su composición. Los poemas de Homero, Virgilio, Alighieri, las obras de Platón, Aristóteles, Sófocles, Avicena, Maquiavelo, Agustín de Hipona, Allan Poe, Kant, Hegel, Mark Twain, Antoine de Saint-Exupéry, Pablo Neruda, García Márquez y muchos más autores. Un músico logra la eternidad con sus obras o las interpretaciones que haga sobre ellas, como Bach, Beethoven, Mozart, Händel, Pavarotti, Bocelli, etc. Así podríamos mencionar muchos casos donde lo que se hace lleva a la eternidad. Casos de pintores, escultores, líderes religiosos y políticos, militares, benefactores, pero también tristemente la historia conservará en su memoria una eternidad mal conquistada por las malas acciones que lastimaron a personas y pueblos. Una eternidad que desdice lo que es verdaderamente humano. Si lo miramos de forma particular, el anhelo individual de cada persona es ser eterno, dejar un legado, que se conserve y se relate mi rol como papá o mamá, que se prolongue lo que hice como hijo, que en mi trabajo se pronuncie para bien mi nombre, y en el caso de la iglesia mucho más. Hay testimonio de hombres y mujeres consagrados a la santidad que aunque nunca desearon tener sus nombres en placas de plata o de mármol, por su valentía al afrontar las persecuciones y el martirio, por su caridad inefable, su ardor misionero y su fe firme, son referentes para conocer y seguir al Eterno, a Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este relato de controversia consta de los siguientes elementos. 10.25 viene la pregunta de un maestro de la ley.
10:26 aparece la contrapregunta de Jesús. 10:27 acontece la respuesta del maestro de la ley. 10:28 viene el mandato de Jesús. 10:29 surge la nueva pregunta del maestro de la ley. 10 del 30 al 36, con la parábola se formula la contrapregunta de Jesús, que contiene el actuar del samaritano. 10:37a se brinda la respuesta del maestro de la ley. 10:37b culmina con el mandato de Jesús. Podríamos empezar a preguntarnos de forma personal, ¿cómo sería gozar de una vida eterna? ¿Es posible vivir y no morir? ¿Será que la eternidad es más allá de la muerte? ¿Yo me merezco la vida eterna? ¿Cómo podría mejorar mi vida para que sea eterna? Todas estas preguntas, cuando las hacemos de forma personal o comunitaria, generan miedo por la nostalgia de dejar de vivir la vida biológica que tenemos. En otros casos se deja de lado porque todos somos conscientes que este ciclo termina con la muerte. Otros luchan por sus miedos tratando de conseguirla por medio de la ciencia y los avances de la tecnología. Ya nos hemos dado cuenta que han ido vuelto a vivir especies que antes eran extintas. Hoy ya es posible la clonación de algunos animales y se investiga por lograr la clonación en humanos, aunque de fondo hay un debate ético, legal y moral sobre estos asuntos. Y así, la humanidad ha querido alcanzar y superar la barrera, lo limitado, superar la muerte, para darle al hombre la esperanza de no morir. Si lo pensamos desde este punto de vista, estamos equivocados. La vida eterna no es la que se presenta en películas, series, dibujos animados o historietas, donde la persona revive y ya no muere más, o puede revivir para luego morir de una forma cíclica, pero tampoco es una reencarnación constante donde me voy purificando en mis errores en cada cuerpo que voy habitando. No es eso. La vida eterna es compartir la vida del eterno, es decir, la vida eterna es gozar de la existencia plena tal como Dios la posee. La experiencia cristiana desde Jesús ha tenido una base del Antiguo Testamento. Soy el Dios de tus padres, de Abraham, Isaac, Jacob y José. Soy el Dios de vivos, no de muertos. Y si bien ellos culminaron su etapa biológica, gozan de la vida del Eterno porque se adhirieron a Él. Y a pesar de sus dificultades o limitaciones, su legado ha sido la base para que muchas personas se acerquen a Dios. De hecho, los santos se consideran como tal no porque sean perfectos o inmortales, sino porque supieron dejar obrar a Dios en su vida. Tanto así que al pasar de este mundo limitado por el tiempo y el espacio a la comunión con Dios, siguen intercediendo ante Dios dando cumplimiento a las necesidades e intenciones que imploran los feligreses. Y esto se evidencia en la disponibilidad, apertura, conciencia y coherencia que estas personas tuvieron ante el amor y la fuerza de Dios. Por tanto, la pregunta por la eternidad no se puede entender como una superación o prolongación de la vida biológica, sino la plenitud de la existencia humana que asume el pasado, enriquece este presente y proyecta el futuro, donde el eterno sigue viviendo y actuando. Jesús, con su poder y su obrar, ha constatado que es posible esta realidad. Él fue anunciado en el pasado. En su presente comunicó con gestos, palabras y obras que el Padre quiere un reino nuevo en el mundo. Y toda su vida, muerte y resurrección fue posible gracias a la obra del Espíritu Santo en su existir. Por ello la pregunta del legista, la parábola y la exigencia que da Jesús es para que tú en tu libertad decidas si quieres o no dejar que Dios te haga partícipe de su eternidad. Empezamos por el protagonista del texto de hoy, que es el legista. En griego, nómicos. Es el legista, el escriba, algo similar a lo que hoy en día podría ser un abogado, un conocedor de la ley, o un juez, un aplicador y garante de la ley. El legista era un ser que se consideraba experto en la ley. Su función era reconocida y alabada en la época de Jesús, ya que quien dedicaba toda su vida a estudiar la ley se contaba que gozaba con el favor de Dios. Se esperaba que su vida fuera recta, intachable y sobre todo que fuera una vida feliz. Para ser escriba se necesitaban mínimo 30 años, es decir, que el escriba siempre era una persona mayor, un hombre mayor de 40 o 42 años, ya que desde los 7 años se inducía al niño a la lectura y a la escritura. Después de los 12 años, al diálogo con los rabinos y escribas.
Después de los 20 años a la escritura e interpretación de los textos legislativos, y ya después de los 40 se dedicaban al ejercicio de la ley. Eran los sabios de su tiempo. Todos acudían a ellos para buscar consejos prácticos para una vida correcta. Eran quienes orientaban al pueblo a dar sentido a su vida desde el querer de Dios. Tenían la difícil tarea de resolver líos y pleitos de toda índole, familiar, social, económica y política, y eran honrados por su capacidad para leer y escribir, porque quien lee y escribe tiene un pensamiento estructurado, es capaz de entender todo con calma, meditando y reflexionando cada asunto parte por parte. Si queremos entender en qué consiste la ley desde la palabra de Dios, miremos los atributos expuestos en el Salmo 19. La ley es perfecta, hace vivir, es veraz, tiene rectitud, alegría, es límpida, ilumina, estable, justa, apetecible y dulce. Esto se hacía vida y realidad en el escriba. Pero ¿qué pasó en los tiempos de Jesús? Que no todo era perfecto. La ley, en vez de humanizar y ayudar, se dejó contaminar y se volvió en un método que esclaviza a los individuos. De 10 mandamientos regalados por Dios a Moisés, se convirtieron en 613. En el judaísmo hay un total de 613 mandamientos, que se conoce como los mitzvot, según la tradición rabínica, que se encuentran escritos en la Torá. Estos mandamientos se dividen en 248 preceptos positivos, aquellos que sí se deben hacer, y 365 preceptos negativos, que son aquellos que se deben evitar. La tradición judía asocia los 248 mandamientos positivos con las partes del cuerpo humano y los 365 negativos con los días del año. Jesús, con su forma de enseñar y con la conformación de sus discípulos, ha puesto en tela de juicio la observancia de esta ley. Parece que el jurista ha oído lo que Jesús acaba de decir sobre la misión cristiana, que fue lo que leímos en el capítulo 10, versículos del 1 al 24, donde se expone una nueva forma de vivir, y la raíz de la confrontación es la felicidad. ¿Por qué esta misión le da alegría a los misioneros y a quienes lo recibieron? ¿Por qué esta misión da sentido de eternidad a los discípulos y a las comunidades que los acogieron? ¿Por qué Jesús estuvo presente en ellos de una forma que superó lo físico? La pregunta que hace el escriba, el legista, tiene que ver con la función de la ley de Dios en la salvación proclamada por los misioneros. Lucas nos da dos respuestas. La ley sigue siendo válida y los no judíos que observen la ley heredarán la vida eterna. Por eso esta pregunta se relaciona con el Evangelio del domingo anterior. No es un suceso aislado. La pregunta que emerge del escriba se sitúa en los frutos de la misión. Cuando una misión se hace desde la presencia de Dios, genera curiosidad por la eternidad, cambia vidas, transforma la existencia. En este punto podríamos cuestionarnos, ¿mi misión desde mi contexto genera ansia de eternidad? ¿Mis labores, palabras y obras comunican la paz de Dios o lo aíslan de Él? Por ello el escriba le pregunta directamente a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Seguimos entonces con la contrapregunta de Jesús frente a la vida eterna. Como ya lo hemos indicado, la pregunta elegista surge de una forma muy clara. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La pregunta que hace es para relacionar la acción con el recibir, como si se tratara de un mérito, de una recompensa. Si yo hago X cosa, mi vida será eterna. Por eso la pregunta que le hace Jesús es también sobre su propia vida. Si ha dedicado alrededor de 40 años, es decir, toda su vida, a la lectura y a la escritura de la ley, ¿qué está escrito? ¿Cómo estás leyendo? Como nos damos cuenta, la pregunta de Jesús no es superficial. En el fondo, Jesús le está preguntando, ¿a qué has dedicado toda tu vida? ¿Tu existencia ha tenido sentido? ¿Ha valido la pena todo lo que has leído y todo lo que has escrito? Cuando Jesús le pregunta a este legista, es porque son dos preguntas diferentes. ¿Qué está escrito y cómo lees lo que está escrito? Etimológicamente leer viene del latín legere, que significa recoger, cosechar, mientras que en el Evangelio griego aparece el concepto de anaginosko, que traduce reconocer. Es decir, Jesús quiere que este escriba le cuente, en palabras más, palabras menos,
¿Qué ha cultivado a lo largo de toda su vida dedicada a la ley? ¿Qué ha sido capaz de reconocer en ella? El escriba pregunta para el futuro. Jesús le pregunta por su pasado y su presente. La lógica de Jesús nos cambia la vida, pues mientras pedimos y le rogamos por el mañana, Él quiere invitarte a revisar tu pasado y tu presente. Las decisiones de hoy traerán consecuencias para el mañana. Y hoy, en este Evangelio, somos también confrontados por Jesús para preguntarnos qué hemos recogido en todo este caminar. ¿Para qué me ha servido a mí tanta lectura? ¿Qué he hecho con la formación que he recibido? ¿Ha valido la pena todo lo que yo he leído? ¿Lo que he leído me ha hecho eterno? Hoy estamos en un tiempo donde las formas de leer cambian. No solamente leemos textos, libros físicos, hoy ya hay nuevas formas de lectura. Leemos imágenes, esquemas gráficos, ordenadores conceptuales e icónicos. Leemos contenido audiovisual, videos, reels, películas, series, documentales. Leemos también la historia, los sucesos, las noticias. Leemos también el cuerpo. Leemos señales, gestos, posturas, palabras, tonalidades vocálicas, vestuarios, comportamientos, decisiones. Así la pregunta que hace Jesús es también para ti. ¿Qué está escrito para que seas eterno, para que seas eterna? ¿Cómo lees que se te ha dicho para que alcances la eternidad? Hay una oración que el pueblo judío ora todos los días, en la mañana al despertar, al mediodía como pausa de las actividades y en la noche antes de dormir. Es como para los cristianos el recitar el Padre Nuestro o el Credo. Es la confesión de fe del pueblo judío. Es la expresión del mandamiento más importante y lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón esas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas estando tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Este texto, más que ser una oración para repetir, es la evocación del mandato principal. Escuchar y amar. Shema y Ahavá. Solo se es fiel a Dios si tú sabes escuchar y sabes amar. Solo tu vida tiene sentido si aprendes a escuchar la palabra de Dios y aprendes a amar como Él lo hace. Hoy que estamos en una sociedad de tanto ruido, donde nos cuesta dedicar tiempo a dialogar con los demás, donde usamos audífonos o parlantes para escuchar música y no dedicarnos al silencio, necesitamos aprender a callar, a silenciar nuestro alrededor, dedicarnos a la escucha atenta de Dios en el silencio del corazón, en la lectura de su palabra, pero también revisando cómo Dios nos ha sostenido en toda nuestra vida. ¿Por qué es importante seguir esta indicación de escuchar y amar a Dios? Leamos Josué capítulo 22, versículo 5. Únicamente preocúpense de guardar el mandato y la ley que les dio Moisés, siervo de Yahvé. Que amen a Yahvé, su Dios, que sigan siempre sus caminos, que guarden sus mandamientos y se mantengan unidos a Él y le sirvan con todo su corazón y con toda su alma. Amar a Dios no significa solamente hablar de Él, es seguir sus caminos. No se reduce a compartir mensajes, versículos, canciones referidos a Él. Es hacer que tu vida testimonie que Él vive en ti. Y no podemos dejar de lado el texto de Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahvé. ¿Pero qué significa amor? Amor en latín se compone de dos partes. A, que significa sin, y mor mortis, que significa muerte. Es decir, que el amor significa no dejar morir, o en términos afirmativos, hacer lo posible para que haya vida. Quien ama, da vida, cuida la vida, la protege, la guarda, la promueve. En hebreo la palabra amar se dice ahavá, tanto para el sustantivo amor como para el verbo amar. La raíz de la palabra es hav, que significa dar.
lo que sugiere que el amor se manifiesta a través de la acción de dar. El amor en la Biblia no es un sentimiento, es una acción. Relacionando las dos etimologías, nos encontramos con que el amor se puede resumir en dar para vivir. Si eres capaz de dar para que la otra persona viva, estás amando de verdad. ¿Cómo es posible dar a Dios lo necesario para que Él viva si Él es eterno? Amarlo con el corazón entero, con tus decisiones, con lo que mueve tus intenciones y motivaciones. Que tu único deseo sea agradarlo a Él. Démonos cuenta que la palabra en griego es holé, de donde viene el concepto holístico, la totalidad. No es solo lo mejor o lo bonito, es con todo. Abarca la totalidad, lo bueno y lo malo, lo puro y lo impuro, lo correcto y lo incorrecto. Amar a Dios con el corazón entero significa darle a Dios lo que sientes y lo que quieres, para que Él viva en lo que tú vives y sientes. Amar a Dios con el alma entera es amarlo con tu identidad, es asumir tu historia y entregarla a Él, es dejarlo ser en tu personalidad, es ser capaz de dejarlo entrar en lo que sabes y quieres, en tus recuerdos y en tus sueños, es dejar que Él permee lo que dejaste de ser, lo que eres y lo que serás. Amarlo con las fuerzas enteras es amarlo con tus capacidades y tu dinámica, con tus potencialidades y tus limitaciones. Es amarlo con todo lo que puede y no puede hacer tu cuerpo. Es amarlo y entregarle cada parte de tu ser, lo que ves, lo que oyes, lo que hablas, lo que escribes, lo que palpas, lo que publicas, lo que caminas, lo que comes, hasta lo que expulsas cuando vas al baño, pues todo hace parte de tu organismo. Todo fue creado por Dios y hacia Él debe dirigirse todo. Date cuenta que todo lo que hace tu cuerpo es una bendición. Y nos damos cuenta de ello cuando ya nuestro cuerpo deja de hacer algunas cosas por el paso de los años, por alguna enfermedad o por algún accidente o por no asumir los cuidados necesarios en tu salud. Amar a Dios con todas las fuerzas enteras es saber entregarle a Él tus fatigas y tu descanso, tus luchas y tus problemas, tu energía y tu agotamiento. Y finalmente, amar a Dios con la mente entera es entregarle a Dios lo que sabes y lo que ignoras, lo que aprendiste y lo que olvidaste, lo que estás construyendo y lo que destruyes. Es darle a Él lo que piensas y lo que quieres dejar de recordar. Es darle a Él la posibilidad de guiar tus capacidades, lo que generas con tus talentos, pero también amarlo cuando ya no sabes nada o cuando ya lo sabes todo. Es amarlo en la verdad y en la libertad, pero también es descubrirlo en los desaciertos, fallos o errores. En eso consiste el primer mandamiento, y el que sigue es similar. Amar al prójimo, que en griego se expresa plesion, significa cercano o vecino como a ti mismo. En este punto hay una explicación psicológica. Si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar al prójimo. Si no hay una autoestima suficiente, clara y veraz, no puede haber el deseo o la necesidad de amar a quien me rodea. Ello tiene varias razones. La primera, si yo no acepto un defecto o limitación propia, la voy a proyectar en quien la refleje. Y por eso se tiende a criticar, burlar o agredir a la otra persona. La segunda, cuando no hay autoestima, puede correrse riesgo el desprecio propio, la victimización, la culpabilización constante con frases como yo no sirvo para nada, soy un estorbo, nadie me quiere, nadie me valora, todos se burlan de mí, yo no sé hacer nada, no sé por qué vivo, etcétera. Y si eso pasa, los demás se presentan como hostiles, peligro, competencia o alguien que se debe eliminar. Tercero, si no hay un amor propio maduro, el riesgo es el otro extremo, el narcisismo, el egoísmo y la soberbia. Solo yo soy perfecto, soy un hombre sote, soy una mujer sota, nadie es igual a mí, solo yo hablo bien, solo yo canto bien, solo yo soy el que trabaja mejor que los demás no sirven para nada, soy como Adán, antes de mí no había ni existía nadie, soy el mejor de todos, sin mí el mundo no es igual, etcétera.
provocando entonces un ego que se impone ante los demás. Se quiere brillar con luz propia y eso impide ver los defectos propios y no permite que la persona mejore y progrese. Dios, en su inmensa sabiduría, antepone al amor al prójimo el amor propio. Entonces, ¿qué significa amarse uno mismo? Es saber entregarme tal como soy para que mi vida sea bella y agradable a los ojos de Dios. Ser consciente de mi corazón, mi mente, mi alma y mis fuerzas. Saber agradecer lo que soy y lo que no soy, lo que tengo y también lo que me falta. Es trabajar en uno mismo sin caer en comparaciones. Cada uno lleva su proceso propio y no tiene por qué igualarse a nadie. Dios me creó así y mi existencia debe responder cada día. ¿Para qué me hizo Dios así? Dios me ha creado con esto que soy, pero también me ha perdonado. Él ha dado su vida por mí independiente de mi respuesta. Mi valor radica en la bendición que Él ha hecho para que yo viva en este momento de la historia. Si yo todos los días me entrego lo que soy a Javá y hago lo posible por seguir viviendo el amor, estoy amándome y si me amo tal como soy, podré amar a mi prójimo. Hoy es fácil juzgar a los criminales, malhechores, a personas que quizás no cumplen con nuestros estereotipos y los condenamos. Pero más allá de ese juicio debemos preguntarnos, ¿qué le hizo falta a esa persona para amarse más? ¿Por qué esa persona no se ama tal como es? ¿Qué vivió o mejor, qué sufrió en su infancia o adolescencia para que no creyera en la fuerza y el impacto que tiene el amor verdadero? ¿Qué tuvo que sufrir esa persona para traicionar, mentir, abortar, ser corrupta, ser infiel, prostituirse, asesinar, robar, colocarse tatuajes, piercing, modificar su cuerpo, depender del dinero, de las redes sociales, de la aprobación de los demás? ¿Cuáles han sido esas heridas que no fueron capaces de sanar y por qué no aman de verdad su propia vida y su cuerpo? Hoy estamos en una sociedad llena de heridas y nuestra pastoral no debe entrar a juzgar o lastimar a personas que han cometido faltas o pecados. Debemos ayudar a descubrir ese amor propio para que sean capaces de descubrir el amor verdadero, pues cada error refleja una herida no sanada. Cada mala decisión es el resultado de una huella de dolor. Por eso quien sabe amar, sabe escuchar y sabe dar. Ahí está la fuerza del amor propio. Saber escuchar y leer mi historia, lo que soy y lo que tengo, y ofrecerlo a mi prójimo. Por eso Jesús vincula fuertemente el hacer con el vivir. Si amas a Dios y al prójimo, hazlo y vivirás. Tus actos, tus actos construyen tu eternidad. Por eso revisa en este punto qué haces. Si tu acción genera y comunica vida, entonces estás amando de verdad y demostrando que te amas a ti mismo. De no ser de esta manera, estás a tiempo para volver a ese amor primero, redescubrir el valor que tiene tu dignidad, el mismo valor que Dios te dio al crearte y al redimirte, y darte esa oportunidad de saber dar para que tú y quienes te rodean tengan vida. Continuamos con la pregunta del legista sobre el prójimo. ¿Quién es? ¿Quién es el prójimo al que debo amar? El evangelista afirma que él estaba queriendo justificarse. Debemos tener cuidado, porque algunos piensan que por términos escolares o formativos, la palabra justificar significa asumir una postura y defender una idea, como si el legista quisiera defender su pregunta ante Jesús o explicar el motivo de su consulta. Pero no es así. En griego la traducción dice ser justo, ser recto. Este legista que ha visto y ha escuchado los resultados de la misión de los 72, que ha visto la salvación en las comunidades donde estuvieron los discípulos, al ver la alegría de los misioneros y la alegría de Jesús, confronta su condición sobre la justicia, sobre la eficacia de la ley. La salvación ha llegado a judíos y a paganos. La salvación ha trascendido los límites de Jerusalén, ha superado las huellas históricas y geográficas, y por eso afirma el evangelista que él quiere ser justo,
quiere cumplir con el precepto del amor a Dios y al prójimo. Eso significa justificarse, querer ser justo, querer amar de verdad. La pregunta en el fondo que emerge en su contexto es: ¿quién pertenece al pueblo de Dios? ¿Quién merece la salvación? En términos más concretos, ¿quién merece mi amor? Estas preguntas, cuando las formulamos en modo personal, solemos dar muchas explicaciones. Mi amor se lo merece quien me diga la verdad, quien me apoye, quien no me deje solo, se lo brindo a mi familia, a mis amigos, quizá a mis mejores compañeros de trabajo. Se lo puede mostrar a una persona con alguna discapacidad o necesidad especial. Quizás brindo ese amor como una hora de atención a alguna personalidad política, religiosa, a algún artista, deportista, a alguien que tenga un impacto cultural, etcétera. Y pensamos que el amor es una cuestión de méritos, como si la entrega que sale de mí tuviera alguna recompensa. Jesús no le responde la pregunta. Coloca una historia que se sitúa en dos ciudades, Jerusalén y Jericó. Jerusalén viene de Jireh, que significa el Señor proveerá, y Shalem, que significa paz. Es decir, Jerusalén es la ciudad en la que Dios provee y entrega su paz. Jericó tiene la raíz Reah, que evoca a lo fragante, pero también está dedicada a la deidad lunar Yarik. Que Jesús ponga la historia en estas dos ciudades tiene mucho sentido para nuestra sociedad y nuestra vida. Por una parte está la ciudad religiosa, donde supuestamente está la gente que está llena de Dios, están los que gozan de la vida hermosa, llevan a Dios en su corazón, son gente pura y santa porque alaban, oran y ofrecen constantemente sacrificios a Dios. Dios mora en medio de su pueblo, allí está su santuario. Y el otro extremo es Jericó, la ciudad de las palmeras, el lugar del comercio, del olor a delicia, el olor que atrae y congrega. Los mejores aromas están allí, donde el lujo abunda, donde hay prosperidad, gozo y fiesta. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Qué hace que un hombre deje la ciudad de Dios para irse a un lugar turístico? ¿Por qué este hombre decide irse solitario de la presencia de Dios a otro espacio donde abunda el dinero, el placer, la vanidad? No sabemos. ¿Este hombre es bueno o es malo? No lo dice Jesús. Solo nos dice que es un hombre. No se dice que sea trabajador o ladrón. No dice si viene de orar o de pecar. No dice si estaba haciendo el bien o el mal. Solo nos dice es un hombre. Es hombre. Es una persona. No nos dice si es rico o pobre. No dice si se dedica a alguna profesión. No dice si tiene o no familia. Solo es un hombre. Lo primero que muestra Jesús es la humanidad, no los títulos ni las posesiones. Él solo se fija en nuestra condición humana, solo le importa nuestro ser. Somos humanos. Ese hombre puede ser tú mismo, puede ser tú misma, puedo ser yo. Aparecen entonces los ladrones. Como ya lo hemos visto, el camino de Jerusalén a Jericó era muy atractivo para aquella época, ya que unía dos puntos que a nivel económico, político, social, religioso y cultural tenían mucha incidencia en la vida de las personas. Al ir a Jerusalén tocaba llevar dinero para poder comprar los animales o el incienso para el sacrificio y la oración, así como para comprar y proveer bienes para la casa. Jerusalén era la capital de Judea, el centro de todo el poder. Al ir a Jericó sucedía igual. Tocaba llevar bastante dinero para comprar las lociones, los perfumes y las fragancias, disfrutar de los placeres ofrecidos allí y adquirir algunos recordatorios. Este camino era muy codiciado y a la vez inseguro. Quienes pasaban por allí debían hacerlo en grupo, porque quien fuera solo se exponía a ser atracado o violentado. Así es nuestra vida. En algunos momentos nos acercamos a Dios, en otros nos apartamos de Él buscando placer. Este texto refleja esa tensión del deseo por ser eternos. ¿Buscamos la eternidad en Dios o en los bienes materiales? ¿Queremos ser eternos cultivando la oración, en el templo, en las buenas obras? ¿O cultivamos la eternidad en el lujo, la fama, el reconocimiento, el agradar al público? Y en ese camino aparecen los asaltantes.
El texto nos muestra que son varios ladrones, no es uno solo. El mal también sabe trabajar en equipo. Si hay un grupo que es organizado, bien definido cada integrante en su rol, son los ladrones. Ellos sí saben de cooperación, ejecución de funciones, momento de llegada y de salida. El mal sabe trabajar. No nos dice el texto cuántos ladrones fueron, pero fueron varios. Hoy también tenemos ladrones que nos quieren robar, no solamente criminales, sino de aquellas situaciones que nos hacen olvidar el amor propio, los errores del pasado, los rumores, las mentiras, el odio, el rencor, las injusticias, las deslealtades, la corrupción, la relatividad, el placer, el egoísmo, la envidia, el buscar validación y la aprobación, la vanidad, el dinero, el poder, la sensualidad, la comodidad, el afán de conocimiento, la apariencia, las falsas amistades, el dinero mal habido, las prebendas, la simonía, el nepotismo, el horóscopo, la superstición, la magia, el engaño, la brujería, la violencia, el crimen, el maltrato, la pereza, la ira, el consumismo, el lujo, el sortilegio, el ilusionismo, una enfermedad no tratada, la muerte de un ser querido, la codicia, la ingenuidad, la irresponsabilidad, la competencia desleal, el afán de títulos, entre otros ladrones que acaban con el autoestima y con el amor al prójimo, y por ende el amor a Dios se pierde. ¿Qué hacen los ladrones con este hombre? Tres acciones que tienen un impacto existencial. Le quitan los vestidos, lo golpean y lo dejan medio muerto. Primero le quitaron sus vestidos. Quitar el vestido en la Biblia equivale a decir quitar o despreciar la identidad, imponer la desnudez, dejar al descubierto, olvidar lo que es la persona. Fijémonos que esto fue lo primero que hicieron con Jesús después del juicio. Le quitaron sus prendas para flagelarlo y luego se las volvieron a quitar para clavarlo en la cruz. Quitar la ropa es olvidar el significado de la esencia y las acciones de la persona. Por eso, como hemos descrito anteriormente, los ladrones que nos atacan, la primera pregunta que nos hacen las personas que amamos cuando caemos en un error, ¿cuál es? ¿Se te olvidó quién eres? ¿Por qué hiciste eso si tú no eres así? Hasta uno mismo se pregunta, ¿qué hice yo si no soy así? Quitar los vestidos es destruir la reputación, es acabar con la imagen y el legado de la otra persona. Dejar desnuda a la otra persona es invalidar su historia. Segundo, lo golpearon. Golpear a la persona es una acción que deja huellas imborrables en la corporalidad del otro. Pérdida de sangre, moretones, aberturas en la piel, lesiones en los sentidos, incapacidad de la persona para moverse por sí misma, puede dejar secuelas a corto o largo plazo o hasta causar inconvenientes de por vida. Cuando meditamos los ladrones que hemos mencionado, el mal que nos arrastra por culpa propia o de otros, la estima y deja heridas en uno mismo y en las personas que amamos. Hay situaciones que ya no volverán. La confianza se ha roto, el amor cesó, la paz se acabó y por eso vienen decisiones como separaciones, pérdida de trabajo, la cárcel, embargos, condenas, reparaciones. Los golpes dejan traumas y de los traumas viene la pérdida de la autenticidad y de la libertad. Tercero, los ladrones lo dejaron medio muerto. Esto equivale a que ya no tiene la misma capacidad para vivir. La expresión medio muerto, más que un término clínico médico, existencialmente refleja la impotencia para continuar con la propia vida. Ya no hay autonomía, ya no hay autenticidad, ya no hay la misma posibilidad para decidir, pensar, sentir y mucho menos para hacer. Cuando los ladrones que hemos descrito nos dejan medio muerto, nos hace pensar en que el mal al que le damos entrada a nuestra vida para que nos robe lo que somos, tenemos y hacemos, nos quita la posibilidad de una vida plena. Hay cosas que son imborrables, hay impedimentos que ya quedan de por vida, hay situaciones donde ya no se puede ser el mismo. Todo se reduce a nada por un error, una mala decisión tomada o una provocación con daños irreparables. Estos ladrones que quitan el vestido
golpean y dejan medio muerto al hombre, siguen atacando hoy. Y al igual que en la parábola, se van y dejan al hombre solo. Únicamente se queda la persona sufriendo las consecuencias de este robo. No quería ser robado, solo bajaba de una ciudad a otra. Evoca lo mismo que Eva. Si ella no hubiera estado sola, no hubiera hablado con la serpiente. Cuando estamos solos, nos exponemos al peligro. En este punto aparecen dos personajes significativos en la fe judía, el sacerdote y el levita. Eran las personas santas, cuyo brillo y resplandor sobresale por encima del pueblo. Eran los escogidos de Dios, los puros, los perfectos. Tenían todo para vivir bien y estaban llamados a ser referentes para los religiosos. Que Jesús los mencione a ellos únicamente no es casualidad. Todo tiene una intención. No todo lo legal es humano. Si leemos detenidamente el libro de Levítico 21 y siguientes, nos encontramos con la santidad del sacerdocio, las reglas de pureza e impureza para los consagrados de Dios. La ley les exigía al sacerdote y al levita no tocar heridos ni muertos, ya que la sangre es vida. La sangre derramada es vida desperdiciada, vida sin sentido. Si ellos tocaban heridas o cadáveres, quedaban impuros y deben someterse a todo un ritual para poder volver a sus funciones. Pareciera que hoy existen religiosos, religiosas, sacerdotes, presbíteros, diáconos transitorios o permanentes y hasta obispos y cardenales que aún cumplen con esta legislación. Nunca se ven visitando enfermos, no entran a hospitales, no se acercan a víctimas del conflicto, nunca entran en una cárcel, no se acercan a quienes exponen su vida por defender la justicia como policías y militares que quedan heridos. Y también no podemos dejar de lado a varios laicos que sienten asco por ver enfermos o ir a atender necesidades en ancianatos, jardines y orfanatos. Hoy muchas personas piensan que esta legislación sigue siendo vigente. Nunca se ven acercándose a los pobres, malolientes, heridos o enfermos que necesitan de una ayuda humanizante. Pero eso sí, se visten con los mejores y más finos ornamentos. Les gusta leer elegantemente en Eucaristías y liturgias o ceremonias de piedad popular. Les gusta recibir cargos y nombramientos. Están en las parroquias de mayor lujo o donde el contexto no sea tan inseguro. Tanto los ladrones como el levita y el sacerdote que escribe Jesús no solo son de su época, también hoy los tenemos en el mundo, y más dentro de la iglesia. Ladrones, sacerdotes y levitas que aparte de desnudar, golpear y dejar medio muerto a cada individuo, lo dejan solo. Jesús nos quiere hacer caer en la cuenta que hay leyes que no humanizan. Hay leyes que se han atribuido a Dios, pero no vienen de Él. Hay leyes que en vez de santificar, llevan a la muerte. Cumplir la ley humana no hace que tu vida sea eterna. Tampoco el desobedecerla te hace eterno. Tampoco se trata de ser subversivo o criminal. Se trata de ser justo. Ser justo es ser humano. ¿Qué fue lo que hizo el sacerdote? El sacerdote bajaba. No se dice hacia dónde iba, pero sí de dónde venía. Venía de Jerusalén. Venía de la presencia de Dios. Hay muchas personas que como este sacerdote vienen de Dios, pero no vienen con Dios. Esa es la gran enseñanza que nos muestra Jesús, que no todo el que parece o dice venir de Dios, viene con Él. Tú puedes celebrar la misa, los sacramentos, puedes orar minutos y horas, puedes leer la Biblia, publicar frases o canciones bíblicas, pero de nada te sirve eso si no llevas a Dios en tu vida. Y eso lo demuestran tus actos, no lo que dices de ti mismo. Aparte de bajar, el sacerdote, dice el texto, habiendo visto, es decir, el sacerdote tuvo la capacidad de usar sus ojos hacia aquel hombre, pero no lo vio plenamente, y luego pasó al lado opuesto, se hizo paralelo a él. Ese es el gran riesgo de nuestra fe mal vivida, llevar una vida paralela. Una cosa es lo que se dice y otra la que se hace. ¿El sacerdote hizo lo correcto? Claro que sí, lo hizo, cumplió con la ley. ¿Hizo lo que Dios quiere? No. Después del sacerdote aparece el levita, y acá el texto no dice solamente que bajaba, dice textualmente que pasó cerca,
es decir, estuvo más próximo al hombre herido. También el evangelista dice que habiéndolo visto, lo miró con sus ojos, pero no con el corazón, y pasó al lado opuesto, es decir, también se ubicó en forma paralela. Nuestras traducciones usualmente dicen, dio un rodeo y pasó de largo, pero detallemos que nos indica que ambos lo miraron y pasaron al lado opuesto, se hicieron distantes en vez de hacerse cercanos. Como iglesia, ¿qué hacemos con los criminales, las prostitutas, los heridos, los pobres, los desplazados, los enfermos, agonizantes, entre otras personas que han sido robadas, dejadas en desnudez, heridas y casi muertas? ¿Qué haces tú con las personas que se han equivocado contigo? ¿Acaso tú no has sido herido o herida? ¿No has sufrido una pérdida de tu identidad? ¿No te han quitado todo? ¿No has sido víctima de golpes, desprecios, calumnias? ¿No has sido dejado o dejada casi sin vida? ¿Quién te abandonó cuando te quedaste sin nada, cuando dejaste de ser quien eras? Ahora Jesús menciona al samaritano. De un samaritano se esperaba odio, tal como lo vimos en el pasaje de Lucas capítulo 9, versículo 53, donde ellos rechazan a Jesús y a los 12 por ir a Jerusalén. Los samaritanos eran considerados hostiles, enemigos, no eran personas que reaccionaran bien. Pero ¿qué pasa con este samaritano? Dice Jesús que iba viajando en el camino. La pregunta es, ¿hacia dónde? ¿De dónde iba y hacia dónde iba? No lo dice Jesús, solo nos dice que estaba viajando en el camino. Cuando este hombre aparece y ve al herido, el texto griego dice esplagnisomai, sintió compasión. Esto significa un dolor en el útero, en el vientre, un dolor que experimenta la mujer en su menstruación o en un parto. Si es un hombre, ¿por qué siente dolores de mujer? ¿Será que hay un equívoco en este texto? No. Este hombre samaritano evoca el ser y el sentir de Dios. Él es el único que puede sentir dolor de entrañas. Este hombre refleja lo que Dios quiere. Evidencia una respuesta emocional intensa y visceral, que no se detiene en lo que dice la ley inventada por hombres, sino en la ley que le dicta el corazón. ¿Cuáles son las acciones del samaritano? Primero, proserjomai, acercarse, venir a o llegar. Este hombre apenas ve al herido, no se queda contemplando ni se aleja al otro lado. Llega, se acerca, se hace próximo hasta él. Segundo, atar las heridas. Este hombre comienza a recorrer cada parte de su cuerpo y le cubre las heridas. Le da una nueva identidad que comienza desde sus heridas. Lo viste a partir de sus dolores. Tercero, verter aceite y vino. El samaritano ofrece lo que lleva, el aceite y el vino. El aceite en la Biblia tiene tres sentidos. El aceite protege, ya que en una pelea los soldados se aplican aceite para no ser capturados por el enemigo. El aceite da forma, ya que al cocinar el aceite modela los alimentos. Y el aceite consagra, es el elemento usado en la unción, por lo que se puede decir que este samaritano protege, forma y consagra al herido. Aparte le ofrece vino, lo que significa alegría. El vino evoca la plenitud de vida. Hay una celebración y se celebra que este hombre no ha muerto, está vivo. Lo montó sobre la cabalgadura, es decir, le ofreció su movilidad, le ofreció un camino nuevo, lo lleva para compartir su vida. Quinto, lo llevó a la posada, no lo lleva a su casa, pero le da un refugio. Lo cuidó, esa es la sexta acción, lo cuidó, salvaguardó su existencia. Pregunta, querido hermano, querida hermana, ¿acaso esto no es lo que ha hecho Dios contigo? ¿Dios no ha sido quien se acercó a ti cuando estabas mal? ¿Dios no te ha brindado una nueva identidad con el bautismo? ¿Dios no te ha dado protección, formación, consagración y alegría solo por el hecho de seguir viviendo? ¿Dios no ha sido quien te ha llevado en sus manos cuando no tenías fuerza para salir adelante? ¿Dios no ha sido quien te ha introducido en la iglesia, en su casa, para que no te falte nada para vivir? ¿Dios no ha sido quien te cuida y acompaña
día y noche sin parar? Date cuenta que lo que ha hecho este samaritano es lo que ha hecho Jesús contigo. Por eso Jesús es eterno, porque se ha entregado todo para ti, para que tú vivas y tengas una vida hermosa. Cuando los ladrones llegaron a destruirte, a dejarte sin nada, Jesús vino a darse Él mismo para que tú te recuperes de lo que perdiste, te vistas de una forma digna y vivas una existencia plena. ¿Qué pasó al día siguiente? Viene la séptima acción. Sacó 2 denarios. Los 2 denarios son el pago de 2 días de trabajo. Y dice que al volver va a pagar lo que falta, es decir, que él volverá al tercer día. ¿Quién volvió al tercer día? Jesús después de su muerte y resurrección. Este samaritano es Cristo el Señor, quien hace 7 acciones. 7 es el número de la perfección. Jesús es quien hace tu vida perfecta. Jesús no quiere que tú mueras. Jesús no te quiere herido, sufriendo, desnudo o desnuda, sin posibilidades para volver a la vida. Jesús hace de todo para que tú vivas y vivas de una forma bella. Jesús lo hace por medio de tu familia, tus amigos, compañeros y mejor aún en su iglesia, en aquella comunidad formativa o parroquia que te acompaña y te asiste. Pero también recuerda cuándo has sido como Jesús, como este samaritano que ha dado todo para que otros vivan. Y sigue este samaritano diciendo al posadero, cuida de él. Si gastas algo más, lo entregaré. Jesús comparte su misión, no la hace solo, pero también sabe recompensar. Por eso la pregunta al terminar esta historia que hace al legista es la pregunta clave para decidir tu vida. ¿Quién de los tres te parece que ha llegado a ser el vecino del que cayó en las manos de los ladrones? No preguntes quién pertenece al pueblo de Dios para que merezca mi amor como prójimo mío, sino pregunta más bien, ¿cuál es el comportamiento que incumbe a un miembro del pueblo elegido por Dios? No preguntes quién merece tu amor, pregúntate cómo debes ser tú un signo de amor. El legista, como buen judío que es, no dice la palabra samaritano, dice el que practicó la misericordia. El jurista no se atreve a decir samaritano, porque practicó la ley. El marginado samaritano muestra que es realmente un prójimo, un miembro del pueblo de Dios, un heredero de la vida eterna. Por eso, ante la pregunta de si quieres ser eterno, cumple lo que ordena Jesús. Vete y haz tú lo mismo. Seguimos con el tercer paso de la lección divina, que es la oración, por lo que los invito a sumar a estas palabras lo que nace también del corazón. Dios misericordioso y clemente, gracias te damos por habernos creado y por elegir este momento de la historia para dejar nuestro legado. Tú conoces bien cómo somos, qué queremos y necesitamos. A veces hemos tomado el camino erróneo buscando satisfacción, pero nos has robado la identidad, la vida y lo mejor que tenemos. Sin embargo, tú te acercas y te compadeces, nos revistes, sanas, acompañas y guías, y no conforme con ello, das tu propia vida para que tengamos una existencia plena. Ayúdanos, Dios del amor, a escucharte y amarte con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo lo que somos, y amar a nuestro prójimo como tú nos has enseñado. Haz que cada día seamos como este samaritano, que nos hagamos cercanos y testimonio del amor que se hace ofrenda, para que todos gocemos de una vida feliz. Amén. En el cuarto paso de la lección divina seguimos con la contemplación. Pausa este subsidio y vive tu encuentro con Dios. Contempla tú mismo, identificar cuánto amo a Dios y con tu comunidad revisar cómo demostramos el amor a Dios y al prójimo. Como síntesis de la lección divina, primero ante Dios, ¿cómo escucho y amo a Dios? Segundo, contigo mismo, ¿cómo amo mi propia vida? Tercero, con tus hermanos, ¿cómo vivir el amor a Dios en los demás? Hemos llegado al quinto paso de la lección divina, que es la acción. Tu turno para aplicar lo leído, meditado, orado y contemplado. ¿A qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo ser signo de la presencia de Jesús?
Ahora vamos a hacer de forma personal o comunitaria la lección a través de las siguientes preguntas. En la lectura, ¿qué dice el texto? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son las palabras que se repiten? ¿Cuáles son los personajes? En la meditación, ¿por qué se habla del legista? ¿Qué es la eternidad? ¿Por qué Jesús habla del samaritano? ¿Qué significa ser prójimo? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí Jerusalén, Jericó, los ladrones, el vestido, las heridas, el vino, el aceite, la cabalgadura, la posada, los 2 denarios, el prójimo y el amor? Terminamos nuestra lección en las manos de la Santísima Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No expreses nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Muchas gracias a todos por su atención. Dios los colme de bendiciones. No olviden suscribirse a este canal y compartir este video. Recuerden que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Terminamos nuestra lección divina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.